o qué debemos ir a buscar, ¿verdad? Bueno, hay una partecita de historia que ustedes van a recrearse leyendo un poquitito, cuáles son los fundamentos de la ocultación. La vez pasada adelantamos que Laennec fue uno de los que mejor describió las características del sonido que se ocultaba a través de ese tubo que él inventó. Y lo que a nosotros nos importa realmente es lo que es la técnica y qué es lo que vamos a encontrar. Bueno, siempre como en todo examen físico, lo más importante es que el paciente esté lo más relajado, lo más tranquilo posible. Conste que a veces esto es un poco difícil porque puede que nuestro paciente esté justamente disneico, agitado. Imagínense que si es un niño, por ejemplo, puede estar llorando. De todas maneras, tenemos que ser capaces de distinguir los ruidos normales y diferenciar de los que son patológicos. Cuando se trata de semiología pulmonar, lo ideal es que el paciente esté sentado con los brazos colgando a lo largo del tórax y sus antebrazos apoyados suavemente sobre los muslos, con la cabeza y los hombros un poquito echados hacia adelante, como para separar un poco las escápulas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que ensayar con el paciente que pueda respirar tranquila, regularmente, sin ningún esfuerzo, a no ser que nosotros le solicitemos. Puede respirar por la nariz, pero con la boca entreabierta o directamente por la boca, según su preferencia, según cómo se sienta más cómodo. Y hay que orientarle a que no genere ruidos nasales o bucales. Vamos a usar para esta ocultación el diafragma del estetoscopio. De manera que cuando la persona empiece a respirar regularmente, vamos a enfocarnos en encontrar los ruidos respiratorios normales, siendo el murmullo vesicular el que a toda costa tenemos que tratar de encontrar. Los ruidos pueden ser normales o agregados. A estos agregados o patológicos se les llama también adventicios. Los ruidos normales, en la vez pasada adelantamos que hay un soplo que vale la pena recordar, que es el soplo o respiración traqueal o laringotraqueal también, o soplo glótico, que es mejor audible sobre la laringe y la tráquea e incluso sobre la columna en la parte cervical. Este ruido, que es normal a nivel de la laringe, es patológico cuando encontramos sobre los campos pulmonares. De ahí que es importante saber diferenciar, ¿verdad? Si escucháramos este mismo ruido sobre la zona pulmonar, estaremos ante un soplo tubárico y eso es casi, casi patognomónico de que es un síndrome de condensación lo que tenemos enfrente. El ruido broncovesicular está más o menos a la altura de los bronquios principales, pero digamos que no hacemos mucho énfasis en esto. Sí, lo que buscamos es el murmullo vesicular, que prácticamente se oculta en todos los planos, anterior, posterior, laterales. Bueno, ya dijimos que el soplo glótico o ruido laringotraqueal entonces se genera a nivel de la tráquea, es un ruido intenso, se escucha igual, inspire o expire el paciente. Se puede comparar al hecho de soplar por un tubo de mediano calibre, o bien podemos imitar respirando fuerte con la boca entreabierta y colocamos la lengua en la bóveda palatina, ¿sí? Entonces, apoyar la lengua contra la bóveda palatina y se respira fuerte a través de la boca, y eso es lo que va a generar el ruido parecido a lo que es el soplo glótico. El murmullo vesicular o ruido respiratorio de la NEC o respiración vesicular es el que más nos interesa. Se genera por la distensión brusca de los alveolos cuando el aire pasa a través de ellos. Es mejor audible en las regiones infraaxilar
infraescapular e infraclavicular. En esta última, sobre todo en los dos primeros espacios y mejor hacia afuera que hacia adentro. Con respecto a sus características, el murmullo vesicular es de menor intensidad que el soplo glótico. Tiene un tono grave, la duración es mayor en la eh, expiración que en la inspiración y se asemeja, dice, al ruido que produce un fuelle eh, que tenga una válvula. Em, También comparan de repente con una brisa que corre lenta entre los árboles en un bosque, en fin. Se puede imitar aspirando por la boca con los labios en posición para pronunciar una B corta o una E. Entonces se ubica el labio para empezar a pronunciar una B corta y en ese momento se inspira. Ahí podemos tener una imitación muy, muy semejante realmente a lo que es el murmullo. A los que les gusta la música, dice que el tono inspiratorio es semejante a la nota re de la cuerda libre del violín y el tono expiratorio semejante a una nota do, o sea, un tono más bajo. El murmullo vesicular también hay que saber que es un poco más intenso en el hemitórax derecho por el hecho de que el bronquio de ese lado es de mayor diámetro, ¿verdad? Y también se oculta mejor en el plano anterior infraclavicular en relación a la parte posterior de los espacios intercostales. Y si ocultáramos en el plano axilar, se percibe mejor arriba que abajo. En el plano posterior lo tenemos que buscar en la región interescapulovertebral. Es menos intenso en la infraescapular. Y también es más intenso este murmullo cuanto menor grosor y mayor elasticidad tenga el tórax. De manera que, por ejemplo, en un niño o en una persona muy delgada, se va a percibir mucho mejor. Bueno, la respiración broncovesicular no le vamos a dar mucho énfasis. Acá les voy a dejar un diagrama de los sonidos normales con sus características. Hay que saber que este murmullo también obviamente sufre modificaciones dependiendo de la edad. En los niños es más intenso y agudo. Sería como aspirar pronunciando una F. Y en los viejos se alarga la expiración, entonces se obtiene lo que se llama una respiración enfisematosa. El género también tiene que ver. En el caso de las mujeres, la respiración es menos intensa, entonces el murmullo se escucha más intenso y agudo en la parte superior del tórax, sabiendo que en este sexo, por ejemplo, la respiración costal superior es la que predomina. ¿Qué puede pasar con el murmullo vesicular? El murmullo vesicular puede ser reemplazado por otros ruidos, por ejemplo, por soplos pulmonares, o bien se le pueden agregar otros ruidos, que serían los adventicios. El murmullo vesicular puede estar aumentado, disminuido y ausente o abolido. Va a estar aumentado cuando hay, por ejemplo, una hiperventilación pulmonar durante el ejercicio, en situaciones donde hay una respiración profunda, como en una acidosis metabólica, o también cuando encontramos algo que se llama hiperventilación supletoria, que consiste en que si del otro lado tenemos un proceso que ocupa el parénquima, como por ejemplo una telectasia, un derrame, un neumotórax, el lado sano va a sufrir esta hiperventilación compensatoria. Entonces a veces vamos a encontrar que incluso parece aumentado o parece rudo, le decimos a veces para no tirarnos tanto por el aumentado, porque un murmullo aumentado, digamos que tiene una orientación hacia cierto síndrome en particular que vamos a mirar también hoy.
¿Cuándo vamos a encontrar un murmullo vesicular disminuido? Cuando hay obstáculos de escasa importancia entre la pared torácica y el parénquima. Por ejemplo, un enfisema, una neumonía que se está organizando recién, un derrame pequeño, un neumotórax pequeño. En cambio, va a estar completamente abolido cuando este obstáculo es importante entre el pulmón y la pared costal. Cuando el contenido aéreo desaparece por causa de secreciones o de cuerpo extraño, por ejemplo. Y clásicamente el murmullo está abolido en el derrame pleural masivo, así como en el neumotórax y la atelectasia. Bueno, dijimos también que este murmullo estar reemplazado por cierto tipo de sonidos, que son los soplos pulmonares, el que vamos a identificar nosotros en la práctica con seguridad es el tubárico. Y entonces es el soplo glótico que se oculta sobre el parénquima. Se escuchan ambos tiempos pulmonares, tanto en inspiración como en expiración. Ese también es un detalle que hay que tener en cuenta. Cuando empezamos a ocultar pulmón ante la presencia de un sonido en particular, tenemos que fijarnos en qué parte de la respiración aparece, porque hay algunos que son solo inspiratorios, otros más expiratorios y algunos, como en este caso, aparecen en ambos tiempos. El ejemplo clásico del soplo tubárico es la neumonía lobar, aunque también una masa tumoral, como en el cáncer del pulmón, puede producir una telectasia compresiva. En realidad, neumonía es el clásico ejemplo. Bueno, un soplo pleural es un soplo que se oculta en las cercanías del derrame y tiene la característica de ser más bien expiratorio. El soplo cavernoso y el anfórico em, son más bien anecdóticos. Se describieron en la época en que la tuberculosis pulmonar era muy frecuente y estaba en relación al tamaño de las cavernas, ¿verdad? Se necesitaba que por lo menos midan 4 centímetros en adelante para percibirse. Entonces, hay un resumen acá que muestra bajo qué condiciones se pueden ocultar estos soplos. Lo primero sería la condensación, que tiene que alcanzar la superficie del pulmón o estar muy próxima a ella. Tiene que ser de un tamaño importante, considerable al menos, y tiene que haber una vía aérea permeable. Con respecto a los ruidos agregados o adventicios, em, corresponden a alteraciones de la respiración normal porque hay un trastorno a nivel del tejido pulmonar o pleural. Hay innumerables clasificaciones. Nosotros vamos a dividir básicamente en estos tres grupos. Las sibilancias y roncus, que como vamos a ver se les llama también ruidos secos, los estertores, que en general son húmedos, y el frote pleural debido a procesos en pleura. Los rales o estertores secos entonces son las sibilancias, son las sibilancias y los roncus. Estos dos sonidos, aunque uno no sepa mucho de semiología ni nunca haya ocultado previamente un pulmón, son los más fáciles de distinguir. Sibilancia, como su nombre lo indica, deriva de un silbido, ¿verdad? Se imita como el paso de aire a través de una hendidura estrecha en un día de viento, por ejemplo. Y el roncus, que es lo más parecido a un ronquido. La sibilancia es muy aguda y el roncus es sumamente grave, pero son los dos ruidos que sí o sí van a saber diferenciar. Sí hay más problemas con los estertores húmedos, que se les dice también mucosos o de burbujas, que para complicar más hay libros que dividen otra vez las burbujas en gruesas, medianas, finas, etc. A lo práctico, a nosotros lo que nos interesa es que diferencien estos dos grandes grupos. Se trata de un ruido seco o de un ruido húmedo. El ruido húmedo es aquel que es
como burbujeante y básicamente hay dos tipos principales que son los crepitantes y los subcrepitantes, aunque hay también algunos estertores tipo velcro. ¿Quién me dice que es velcro? ¿Alguien no tiene algún velcro ahí cerca? El velcro es esto que parece un cierre magnético, le dice la gente, ¿verdad? Seguro que tienen en la mano algo. A ver, ¿escuchan esto o no se escucha? Se escucha, profe. Sí. Bueno, este ruido de despegamiento, este es un velcro que yo tengo en la mano, así de grueso, es un crepitante tipo velcro. Esto más fino, más homogéneo, es lo que sería un crepitante, a grandes rasgos. Ahora vamos a ver los detalles. Y los estertores marginales o de decúbito son también como los crepitantes o los subcrepitantes, pero tienen la característica de que se auscultan en personas que acaban de levantarse, o sea, que estaban en decúbito por un tiempo considerable. Uno les sienta para auscultar y puede auscultar rales. Sin embargo, con las sucesivas inspiraciones y expiraciones, es como que se va acomodando la cuestión ahí y entonces finalmente terminan desapareciendo. Entonces, el mensaje es que cuando una persona está acostada y después le vamos a ocultar, es importante dejarle que haga unas cuantas respiraciones profundas, incluso a veces es útil palmotearle un poquito la espalda y recién después proceder a la ocultación para no confundir con estos estertores marginales. Bueno, las sibilancias y roncos entonces son los secos o continuos. En general, lo que te indican es que hay una obstrucción bronquial en diferentes niveles, generalmente por secreciones espesas o por un espasmo de la musculatura o el edema de mucosa, que es lo que se ve en el asma, por ejemplo, ¿verdad? Típicamente, esto vamos a encontrar en pacientes asmáticos y bronquíticos. El origen se supone que es la vibración de las paredes contrapuestas de las vías aéreas estrechadas y no necesariamente la resonancia del aire. Las de tono más alto indican mayor obstrucción y mayor tensión también de la pared que vibra y no dependen solamente del tamaño que lo genera. Y se ocultan mejor en expiración, sobre todo las sibilancias. Las sibilancias además tienen un tono más alto. Hay algunas sibilancias que se ven justamente en el asma, se ocultan mejor, que se llaman polifónicas, que tienen diferentes tonos pero todas suenan a la vez y todas se notan también más bien a la expiración. Hay también sibilancias que son aisladas, no necesariamente una sibilancia va a ocupar todo un campo pulmonar o va a ser anterior y posterior. Hay sibilancias localizadas que pueden ser monofónicas o fijas, se les dice, y pueden indicar una obstrucción parcial de un bronquio, por ejemplo, asociado a un tumor o a un cuerpo extraño. En cualquiera de los casos, y sobre todo cuando estamos ante un asma, y de repente estas sibilancias desaparecen, eso lejos de indicar que el paciente mejoró, significa que hay un empeoramiento, hay un cierre total ya de estos bronquios, no pasa aire y entonces no se transmite la sibilancia. Así que esto es un signo de alarma. Súper importante tener en cuenta cuando uno está de guardia, por ejemplo, con un asmático al que le está nebulizando, le está haciendo sus puffs y de repente hay una aparente mejoría ocultatoria porque dejan de escucharse las sibilancias. Ojo que podemos estar ante el colapso respiratorio del paciente, ¿sí? Hay dos sonidos también muy característicos. El día que escuchen por ahí en las guardias, no se van a olvidar nunca más. Uno es el cornaje, que es como un roncus,
es intenso, es áspero. La diferencia es que se oculta a distancia. Cornaje viene de corneta, ¿verdad? Más o menos suena a eso. Y ocupa ambas fases respiratorias y generalmente se debe a una estenosis laríngea o traqueal. El otro sonido es el estridor. También es similar en el sentido de que es audible a distancia, etcétera, solamente que el tono es más alto, es más bien inspiratorio e indica una obstrucción de la vía aérea superior. Casi siempre el estridor se acompaña además de tiraje. Entonces, el cornaje y el estridor audibles a distancia, lo primero que tiene que despertar es la sospecha de una obstrucción grave con compromiso de las vías aéreas superiores. Bueno, con respecto a los estertores húmedos, los principales que debemos diferenciar son los subcrepitantes de los crepitantes. Los subcrepitantes se originan en los bronquios, se ocultan en ambos tiempos de la respiración y se modifican con la tos. Supuestamente se los considera burbuja fina, eso en realidad no tiene mucha importancia. Lo que sí hay que saber relacionar con la causa probable, donde generalmente subyacen las bronquitis y bronquiectasias, ¿verdad? Los crepitantes se generan en los alveolos, entonces el sonido es más, digamos, más débil, es más sofisticado, es homogéneo por despegamiento. Dice que, por ejemplo, se puede comparar con el frotar el cabello, los que tengan cabello largo, cerca del oído, ¿verdad? Al frotar se va a sentir una fina, fina crepitación. A eso le llamamos crepitantes. Y típicamente el crepitante aparece al final de la inspiración. Entonces el paciente inspira y ahí es donde escuchan el ruidito como si fuera que están frotándose el cabello, ¿sí? El velcro, que ya les dije, es como un crepitante, pero de mucha mayor intensidad. En este caso, la causa suele ser más bien una fibrosis. Y los marginales, que ya dijimos, se ven por el decúbito prolongado y no tienen significado patológico. Y luego, por último, el frote pleural, que se origina en el roce de las superficies pleurales cuando están inflamadas. Se oculta también en ambas fases respiratorias, pero hay también un leve predominio en inspiración. No se modifica con la tos y otra característica particular es que su intensidad puede aumentar cuando presionamos el estetoscopio contra el tórax. Se suele sentir como un chirrido o como cuero nuevo que se dobla, etc. Predomina en las regiones basales y laterales, que es donde inicialmente se inflaman las hojas, ¿verdad? Puede también acompañarse de frémito, que era, recordemos, una sensación vibratoria al tacto. Y una vez que aparece o se instala el derrame, este sonido, el frote, desaparece. Y cuando estamos en el proceso de reabsorción, podemos volver a auscultar. Es típico de las pleuritis agudas e infiltraciones pleurales neoplásicas. Otro cuadrito comparando todo lo que hemos dicho hasta ahora. Bueno, ¿cómo diferenciar los estertores orales de lo que era un frote? Bueno, el estertor generalmente es húmedo, se modifica por la tos, es profundo, más bien inspiratorio, tiende a ser bilateral. El hecho de que uno comprima la pared del tórax no modifica su palpitación, no hay nada que se palpe, no hay un frémito que le acompañe. Y dice que pueden ser musicales, les debo qué es lo que significa eso, ¿verdad? Porque nunca oculté de esa manera. Con relación al frote, entonces son más bien secos, no dan esa sensación de burbuja. No se modifican con la tos, súper importante.
son bien superficiales. Uno escucha muy cerca del oído porque, claro, está totalmente en la superficie. Se ocultan los dos tiempos respiratorios, se oculta mucho mejor en las regiones laterales, se exageran por presión de la pared torácica y muchas veces se puede palpar un frémito que les acompaña. Otra cuestión es que a veces tenemos que ocultar también la voz. Ocultar la voz puede darnos cierto tipo de información también. Y esto es algo que clásicamente se pregunta, ¿cuáles son los cambios a la ocultación de la voz? ¿O, o qué tipo de sonidos se pueden encontrar? Y son estos básicamente. La broncofonía sería lo primero, que es un simple aumento de la resonancia de la voz. Si ustedes van a hacer la prueba y la ocultan a alguien mientras habla, van a escuchar que la persona balbucea, ¿verdad? Que está emitiendo algún sonido, pero no van a tener una claridad en relación a lo que está diciendo. No hay nitidez. Muy bien. Y la broncofonía es simplemente que retumba más la voz del paciente. La egofonía se le llama también como voz de cabra o polichinela, y lo que nos dice es que en la cercanía de ese lugar hay líquido. Entonces, la presencia de líquido genera ese cambio en la voz en las cercanías del derrame. La pectoriloquia es escuchar la voz del paciente, pero acá ya se va haciendo más nítida. Entonces el paciente conversa en voz alta y somos capaces de ocultar y distinguir bien las palabras que va diciendo. En cambio, lo siguiente, que es la pectoriloquia áfona, consiste en ocultar con nitidez lo que diga el paciente, pero cuando cuchichea. Y es el clásico hallazgo en una neumonía lobar. Entonces, ahí, por ejemplo, uno le pide al paciente que diga 33 en voz baja y se escucha tal cual la palabra que diga el paciente. Eso es lo que es pectoriloquia áfona, con la voz cuchicheada. Y una menos frecuente, también anecdótica, que es la voz anfórica, que suena como si el paciente estuviera hablando dentro de un recipiente hueco, ¿verdad? Y típicamente se relaciona con cavernas. Entonces, lo que tienen que saber bien es la secuencia. Broncofonía, un aumento de la resonancia, pectoriloquia va adquiriendo nitidez, lo que dice el paciente, y en la pectoriloquia áfona se oculta muy bien lo que el paciente diga con voz cuchicheada. Finalmente, la eofonía que vemos en los límites generalmente de los derrames. Bueno, entonces, una vez que ocultamos a los pacientes, les recuerdo que esto se tiene que hacer de arriba a abajo, pegado a la columna, o sea, en la región paravertebral, tanto derecha como izquierda, en las bases, región lateral y por supuesto en la parte anterior también. Un lado por vez y finalmente por comparación. Si no escuchamos nada llamativo, excepto el murmullo vesicular, lo que vamos a escribir en nuestra descripción es que a la ocultación el murmullo vesicular se encuentra conservado de vértice a base en ambos campos pulmonares y se tiene que negar la ocultación de ruidos patológicos. Entonces le vamos a agregar que no se ocultan rales húmedos ni sibilancias. Y en caso de encontrar ruidos agregados, entonces topografiar, decir exactamente dónde se escucha. Por ejemplo, tenemos crepitantes en la base derecha. Entonces el murmullo vesicular está conservado en vértice y campo medio del lado derecho y en la base pulmonar se ocultan crepitantes. Muy bien. Y luego pasamos a otra parte sumamente importante. Todo lo que dijimos antes se engloba prácticamente en estos síndromes respiratorios.
Nosotros en realidad vamos a ver 4 de ellos, pero no olviden que entre los síndromes respiratorios está, por ejemplo, el síndrome bronquial obstructivo, que es súper común, hay que leer también. Seguramente que en el ejercitario vamos a incluir algunas preguntas sobre esa parte. Lo que no se pueden olvidar, sin embargo, son estos 4 síndromes que vamos a describir ahora. Bueno, entonces, estos síndromes se construyen a partir de la asociación de hallazgos a nivel de inspección, palpación, percusión y auscultación. Los que vamos a ver nosotros son el síndrome de condensación, derrame pleural, atelectasia y neumotórax. Pero conviene también mirar un poco enfisema, bronquitis crónica, síndrome bronquial agudo, asma y por supuesto la obstrucción de vías aéreas superiores. Bueno, con respecto al síndrome de condensación, donde el clásico ejemplo es la neumonía, como ven ahí en la imagen, en este caso el espacio alveolar está lleno de aire, se ve reemplazado por líquido o por exudado. Para que sea evidente este síndrome, un bronquio fuente debe estar permeable. Esta condensación debe ser lo más cercana posible a la superficie, a la pared torácica para que sea perceptible y un diámetro mínimo de unos 5 a 6 centímetros. ¿Qué significa todo esto? Que si una neumonía es pequeña, es probable que semiológicamente pase desapercibida. En cambio, cuando encontramos todas estas características, estamos en condiciones de afirmar que el bloque en cuestión tiene un tamaño considerable. ¿Cómo nos guiamos hacia un síndrome de condensación? Primero, a través del interrogatorio, donde probablemente el paciente va a referir fiebre, una disnea de inicio más bien insidioso, puede haber una tos seca al principio, que luego puede hacerse húmeda e incluso productiva. Si hubiera expectoración, sin embargo, no suele ser tan abundante y suele tener clásicamente este aspecto herrumbroso, aunque puede ser también purulento o incluso hemoptoico. Es frecuente también que el paciente relate un dolor en punta de costado por inflamación de la pleura y por supuesto podemos constatar a veces que el paciente está taquipneico y que vamos a encontrar al examen físico. Siempre hay que referirse en orden. Entonces, en la inspección podemos encontrar un paciente con taquipnea, polimea, incluso tiraje, y podemos observar que la expulsión respiratoria puede estar disminuida en el lado afecto. A la palpación, a veces puede haber dolor a la compresión por la pleuritis, una expansión respiratoria disminuida y las vibraciones vocales aumentadas. Esto tendríamos que poner en rojo porque es lo único diferente que vamos a encontrar en cuanto a vibraciones vocales. La única vez que vamos a encontrar vibraciones aumentadas es en un síndrome de condensación. ¿Qué va a pasar en la percusión? Vamos a constatar matidez en la zona afecta y la columna va a mantener su sonoridad. Si se trata de una condensación pequeña o que no está muy cerca de la pared, puede que percibamos como submate la percusión. ¿Y qué hay a la auscultación? El murmullo vesicular puede tener crepitantes sobreagregados o un murmullo rudo, muy intenso, ¿verdad? Y lo clásico sería encontrar un soplo tubárico. Algunos autores dicen que en la etapa de resolución pueden aparecer subcrepitantes y también en este caso vamos a tener estos cambios en la auscultación de la voz, broncofonía, pectoriloquia y clásicamente pectoriloquia áfona. En el derrame pleural, que es la acumulación de líquido dentro de la cavidad pleural, tenemos que tener en mente cuáles son las causas más comunes, de manera que si encontramos un síndrome de derrame pleural, tratemos de conectar rápido con estas probables causas.
Si es bilateral, una insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia, un síndrome nefrótico o una cirrosis hepática, por ejemplo, ¿verdad? Y si es unilateral, podemos tener en el contexto de una neumonía, neumonías con derrames. Cuando aparece durante el proceso de la neumonía se le dice derrame paraneumónico. Y si aparece unos días después de instalada la neumonía, digamos que es metaneumónico, ¿verdad? Un derrame pleural unilateral también debe generar la sospecha de una tuberculosis o de una neoplasia. Puede verse también posterior a un traumatismo, eh, puede ser iatrogénico, por insuficiencia renal, más de uno de los lados, o por lesiones como por ejemplo el conducto torácico, que vamos a recabar al interrogatorio. El derrame pleural cuando es pequeño puede ser absolutamente asintomático. Lo siguiente es que puede haber algún grado de tos, generalmente seca, por irritación de la pleura. A medida que progresa el tamaño, iremos encontrando disnea y puede haber también un dolor pleurítico. Eh, Hace poco tuvimos el caso de una colega en IPS que empezó a tener un dolor de espalda, decía ella, era cerca de la base, campo medio más o menos de uno de los lados, y se automedicó con relajantes musculares, antiinflamatorios, y no mejoraba. Y sin tener tos ni ningún otro síntoma, se hace una placa, ya que era muy llamativo el dolor, y encontramos un derrame casi de este tamaño. Finalmente, llegamos al diagnóstico de que es una tuberculosis pulmonar, pleural, mejor dicho, y bueno, está en tratamiento. Dentro de todo, es algo que se va a curar, ¿verdad? Bueno, y al examen físico, ¿qué va a pasar? A la inspección, dependiendo del tamaño, obviamente, del derrame, podemos encontrar mayor o menor taquipnea. Si el derrame es muy grande, puede que haya un abombamiento del lado afecto y obviamente cualquier proceso que ocupe la pleura o el parénquima pulmonar va a hacer que la excursión torácica esté también disminuida. Asimismo, a la palpación, la expansión puede estar disminuida en el lado afecto y en este caso, si es grande, este es un gran derrame pleural, las vibraciones vocales van a estar abolidas. Si no fuera un derrame grande, las vibraciones pueden estar disminuidas solamente. Con respecto a la percusión, vamos a encontrar matidez de la zona afecta. Si vamos marcando los puntos del límite del derrame, vamos a ver que se dibuja una curva, que es la de Damoiseau, o Elis Damoiseau, y vamos a encontrar además matidez de la columna al percutir. Con respecto a la auscultación, el murmullo vesicular va a estar ausente y en todo caso, en el límite superior del derrame podemos escuchar esta voz de polichinela o de cabra, que es la egofonía. Bueno, es la línea que les estaba mencionando. Ahí van a leer un poquitito, hay otros componentes. Bueno, pasemos al neumotórax. El neumotórax, que es el ingreso de aire a la cavidad pleural, lo cual lleva al colapso del parénquima pulmonar, por eso que es una urgencia. Puede ser espontáneo cuando el paciente es portador de bullas, por ejemplo. Entonces, una tos, un estornudo, una maniobra de Valsalva puede generar la rotura y la instalación de este neumotórax. Es muy común también ver en el contexto de traumatismos torácicos, accidentes, etcétera. Y muchas veces también es iatrogénico. Por ejemplo, es muy común que al hacer una vía venosa central se produzca como accidente el neumotórax. Bueno, en el interrogatorio a veces no hay demasiados síntomas, salvo la instalación de disnea directamente,
generalmente una instalación más bien brusca, puede o no haber dolor, puede haber una tos seca persistente y en algunos casos, cuando obviamente el tamaño es pequeño, puede ser asintomático. Y ven ahí, la flecha blanca es la que está señalando el neumotórax y todo lo gris que está al lado es a lo que se redujo el pulmón. ¿Cómo nos damos cuenta al examen físico? En este caso, al mirarle al paciente también puede haber un abombamiento del hemitórax afecto, sobre todo si es del tamaño que vimos, con inmovilidad del hemitórax afecto. A la palpación, la expansión torácica también va a estar disminuida, las vibraciones vocales también van a estar abolidas porque no hay forma de conducir el sonido. A la percusión, sin embargo, lo clásico es acá encontrar hipersonoridad o timpanismo, ¿verdad? Suena como si estuviéramos percutiendo sobre el estómago. Y a la ocultación, generalmente hay una abolición del murmullo vesicular. Algunos dicen que se podría ocultar una voz anfórica, pero lo más relevante es la hipersonoridad, es decir, la percusión es lo que nos marca el camino acá. Luego tenemos a la atelectasia, es muy común también, consiste en el colapso pulmonar, donde el aire alveolar fue desplazado o reabsorbido. Suele ser secundaria a una obstrucción de un bronquio fuente por tapones mucosos, cuerpo extraño, neoplasias, compresión extrínseca. Se ve mucha atelectasia en pacientes que estuvieron, por ejemplo, bajo asistencia respiratoria o con muchas secreciones en ese momento. Puede también la atelectasia ser asintomática o manifestarse con tos y disnea, y a veces lo que predomina es la patología, los síntomas de la patología causal, por ejemplo, estuvo con una neumonía grave, requirió asistencia respiratoria, tuvo fiebre por esa causa, etc. Bueno, y el examen físico se va a destacar porque nuevamente, disnea, puede que sí, puede que no, tiraje también, expulsión disminuida. Y cuando es grande, la telectasia puede generar un aspecto como de que está retraído el hemitórax. A la palpación, clásicamente la expansión disminuida y las vibraciones vocales abolidas, igual que en el derrame. A la percusión va a haber matidez también, igual que en el derrame, pero en este caso, la percusión de la columna es la que nos va a hacer el diagnóstico diferencial, porque en este caso la columna vertebral va a estar sonora. Típica pregunta de examen. ¿Cómo se diferencia clínicamente un derrame de una telectasia? Y es por percusión de la columna vertebral. Sonora en la telectasia, mate en el derrame. Y en la ocultación, tampoco hay forma de transmitir acá el sonido, entonces el murmullo vesicular va a estar abolido o disminuido, no se ausculta tampoco la voz, se habla clásicamente de silencio auscultatorio. Muy bien. Este fue nuestro pantallazo de lo que es auscultación. Esto obviamente lo más importante es ir practicando, siempre ir de lo normal a lo patológico, ¿verdad? Primero, saber la técnica, hacerle respirar bien al paciente, eh, recorrer adecuadamente los campos pulmonares, ¿sí? Buscar el murmullo vesicular en primer lugar y después recién preguntarnos si hay algún tipo de ruido patológico. Y si hubiera este ruido, entonces preguntarnos en qué momento la respiración aparece, suena seco o suena húmedo, ver si se modifica con la tos, hacerle toser al paciente, sobre todo cuando escuchamos que es húmedo. Y en casos particulares, entonces vamos a pedirle también la auscultación de la voz. Hay que sistematizar el tema auscultatorio. Bueno,
¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Se registraron en el chat? Sí, por aquí, doctora. Bueno, si no hay preguntas, o puede que me pregunten después, cuando nos veamos, dejamos por acá en este momento entonces. Gracias, doctora. Dale, Doctora. Gracias, profe. Gracias, doctora. dale, dale. Gracias, Gracias, profe. profe.